textos que tengo como lema de este capítulo están en Juan 17 y son los versos 11, 21, 22 y 23. Porque claro, muchas veces hablamos de la unidad de la iglesia, pero la unidad de la iglesia es una unidad muy concreta, muy específica. No es unidad por amor a la unidad. Es una unidad muy definida y estamos viendo las verdades que Cristo nombra en este capítulo para ver si tenemos verdadera unidad. Así que rápidamente una vez más voy a leer versículos 11, 21, 22 y 23. 11, 21, 22 y 23. Y luego hoy estaremos abordando la cuestión del Espíritu Santo. El título hoy es Dios, el Espíritu Santo, doctrina número 4 de Juan 17. Ok, 11. Yo ya no estoy en el mundo, estos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. El juego de mesa favorito de Juan Frank, ¿verdad? El uno. No hay quien le gane. 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. El Señor cuando repite algo, hermanos, hay que tomar nota. Y aquí ya 5 veces, ¿no? Y número 6, 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, uno, unidad. Cristo quiere que estemos unidos, pero no es unidad por amor a la unidad. Es un amor con fundamento escriturístico. Y hoy estamos viendo la doctrina del Espíritu Santo. Tenéis el bosquejo ahí en la mesa de entrada. Está también en inglés, si lo queréis. Y hoy vamos a ver 8 puntos. Así que vamos a empezar con la doctrina del Espíritu Santo. Previamente hemos hablado de la doctrina de la palabra. Hemos hablado de la doctrina de Dios el Padre. La semana pasada hablamos de mi doctrina favorita, la doctrina de Dios el Hijo. Y hoy pues toca Dios el Espíritu Santo. Así que vamos a ver 8 verdades sobre el Espíritu Santo. Solamente un punto porque, de nuevo, hay bastante contenido aquí. Así que primer punto hoy de mensaje. El Espíritu Santo inspira la palabra de Dios. Y todas estas referencias que estáis viendo ahí en la pantalla son referencias a las palabras de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, referencias que hablan de las palabras del Padre, las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles. En el 13 habla directamente de la Escritura y son sinónimos. La idea que aprendemos aquí en Juan 17 es que estas palabras nos son dadas por el Espíritu Santo. Yo reconozco que si tú lees este capítulo, tú no vas a ver el nombre del Espíritu, porque el Espíritu a él le gusta pasar desapercibido. Pero debemos tener ojos para discernir su obra. Y aprendemos de otras partes de la Biblia que todas las palabras que tenemos de parte de Dios nos llegan por medio del Espíritu Santo. Así que estrictamente hablando, el Espíritu Santo no sale en nuestro texto, pero el Espíritu está omnipresente en Juan 17. Él nos da la palabra. Así que en el orden, Dios el Padre da palabras a su Hijo. Su Hijo da estas palabras ¿a quiénes? A los discípulos. Y los discípulos ¿a quiénes dan ellos estas palabras? Al mundo, ¿no? A aquellos que han de creer. Entonces, hay como un orden aquí, ¿no? Dios, Hijo, discípulos y luego nosotros. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está ahí en este proceso bendiciendo la palabra de Dios. Sabemos que las palabras de Dios son del Espíritu porque Jesús nos dice en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y el versículo más famoso en toda la Biblia que habla sobre la inspiración de la Biblia es 2 Timoteo 3, casi 3:16, y dice toda escritura es inspirada por Dios, literalmente en griego exhalada, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comes ajo y cebolla y le soplas en la cara de tu esposa, la pobre para abajo, ¿verdad? Se desmaya. Lo mismo, Dios exhala, Dios sopla y tenemos escritura. Este libro es del Espíritu Santo de Dios. Agot está contenta de que su marido no coma ajo, ¿verdad? A mí no me gusta el ajo para nada. Así que el Espíritu Santo inspira la palabra de Dios y dice el teólogo Edwin Palmer, la primera cita dice, se trata del aliento de Dios. La Biblia es el aliento de Dios, es un producto divino. El Espíritu impulsó a los autores, por ejemplo Juan,
para que escribiesen lo que él deseara, deseaba que escribiesen. Y luego hay otra cita, ¿verdad? También, hermano, después. Solo esta. Ok. Sí, el Espíritu Santo impulsó a los autores para que escribiesen precisamente lo que él deseaba que escribiesen. Muy bien, en efecto. Es que la Biblia es exhalación del Espíritu Santo. Es el soplo, es el aliento de Dios. Y por tanto, podemos hablar de esta Biblia como la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús, en Mateo 22, nos habla de una profecía de David, diciendo que David nos habló en el Espíritu. Pero estrictamente hablando aquí, Jesús se equivoca. Porque Salmo 110 es una profecía de David. Pero Jesús no se equivoca porque sí, es cierto, humanamente hablando, David escribió el Salmo. Pero ¿quién estaba inspirando a David? El Espíritu. Entonces, Jesús puede decir que David escribió en el Espíritu, porque sí, por un lado hay un autor humano, pero detrás del autor humano hay un autor divino. Y pasa lo mismo en Hebreos capítulo 3, y hay otros ejemplos, ¿no? Cita Salmo 95, que es un salmo escrito por un varón de Dios, y el autor de Hebreos nos dice que el salmo es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la escritura es del Espíritu, es la voz, es el aliento de Dios. Y el Señor Jesús también se encargó de que nos fuera regalado el Nuevo Testamento. De hecho, en el Evangelio de Juan tenemos varias promesas que hablan sobre el ministerio del Espíritu en esta línea. Él iba a enseñar a la iglesia para que pudiera compartir la palabra. Aquí tenéis 3 textos, Juan 14, 26. El Espíritu os enseñará toda la cosa, os recordará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, Juan puede escribir un evangelio, porque el Espíritu le recordó a Juan todo lo que Jesús había enseñado. Y gracias al Espíritu Santo, Juan puede redactar el 4º evangelio que estamos estudiando. Siguiente promesa, Juan 15, 26. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es el evangelio de Juan? Sino un testimonio acerca de Dios el Hijo. Todo gira en torno a Cristo. Cristo cumplió su promesa. Y promesa número 3, también en el discurso pascual, Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por tanto, tenemos el Antiguo Testamento, es la voz del Espíritu Santo, y Jesús envía el Espíritu para que recibamos también el Nuevo Testamento. Y podemos comprobar que el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios, porque hay 2 textos neotestamentarios que aluden a otros pasajes del Nuevo Testamento como inspirados. Os los pongo en la pantalla. Primer texto, 1 Timoteo 5, 18, se lee. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Alguien sabría decirme en qué libro de la Biblia está esta escritura que Pablo cita en 1 Timoteo? ¿Ah? Deuteronomio, muy bien. Deuteronomio 25, versículo 4, Antiguo Testamento. Esto lo entendemos. Pero la siguiente cita es muy chocante. Porque dice, en la Escritura también dice, digno es el obrero de su salario. ¿Dónde está esta escritura? No está en el Antiguo Testamento, pero sí está en la Biblia. No, Lucas capítulo 10, versículo 7. Entonces tenemos a Pablo citando el Evangelio de Lucas como escritura. Pablo ya está reconociendo que la primera iglesia reconoció la autoridad del Evangelio de Lucas. Y hay otra cita también, 2 de Pedro 3 y 6, que Pedro dice, Pablo en todas sus epístolas habla de estas cosas, entre las cuales hay cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y he puesto esta parte en cursiva, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Pedro nos está hablando de los escritos de Pablo y dice que hay falsos profetas que están torciendo los escritos de Pablo, como también las otras escrituras, que te indica que los escritos de Pablo son escritura. Por ejemplo, Vairine, ahí está Vairine, y ahí está Encarna, otra mujer. Entonces, si yo te digo que Encarna es otra mujer, ¿qué te estoy diciendo acerca de la identidad de Vairine? Que ella también es mujer, ¿verdad? Entonces, si tuercen los escritos de Pablo y las demás escrituras y las otras escrituras, Pedro nos está diciendo, los escritos de Pablo, Nuevo Testamento, son del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo, amados, tenemos en este libro la voz de Dios. Y por tanto, en este púlpito predicamos
la palabra de Dios. Porque este es el único libro inspirado por Dios. Lo siento mucho, pero los libros de Cash Luna no son inspirados por Dios. Los libros de Yesenia tampoco. El único libro inspirado por Dios es la Sagrada Escritura. Por tanto, si hay un conflicto entre la Biblia y el pastor, ¿a quién vais a hacer caso? A la Biblia. Si hay un conflicto entre la Biblia y cualquier persona que sea, tú vas a aferrarte a la palabra, porque este libro es inspirado por Dios. Es la voz del Espíritu Santo del Señor. Por tanto, acabo el primer punto con una cita de Martin Lloyd-Jones. Dice: la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Hemos de rechazar pues cualquier supuesta nueva revelación, cualquier adición a la doctrina. Hemos de afirmar que toda enseñanza, toda verdad, toda doctrina han de verificarse a la luz de las Escrituras. Por tanto, se presenta ángel Gabriel en el culto y nos predica algo antibíblico, no le decimos amén. Porque la autoridad no está en el ángel, la autoridad está en la palabra inspirada por Dios. Sola Escritura, sola Escritura. Amén. Número 1, el Espíritu Santo inspira la palabra de Dios. 2, el Espíritu Santo nos da vida eterna. El texto en cuestión, versículo 2, Jesús da vida eterna a su pueblo. Él está a la diestra del Padre. Pero ¿qué agente usa Jesús para efectuar nuevo nacimiento? Y aquí debemos indagar, cavar en otros textos de la Biblia. Pues según otras partes de la Biblia, aprendemos que para que nazcamos de nuevo, para que recibamos vida eterna, Dios envía a su Espíritu Santo. Jesús mismo nos dice en Juan 3, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu te resucita. El Espíritu te da vida. Antes las cosas de Dios te aburrían. No te decía nada. Antes de convertirme, intenté leer el libro de Génesis y me aburrí sobremanera. Pero de repente, wow, me convierto y devoré la Biblia como un niño hambriento. ¿Qué cambió? El Espíritu me dio vida. Un buen ejemplo es Ezequiel, capítulo 37, el valle de huesos secos y muertos. Ahí está Ezequiel profetizando, predicando, lanzando sus palabras. Y luego Dios envía ¡fum!, el Espíritu. Y al llegar el Espíritu, un ejército grande en extremo. Dios, el Espíritu Santo, nos levanta de la muerte. Él nos resucita. El poder no está en el pastor. El poder está en el Espíritu Santo de Dios. El poder no está en el grupo de evangelismo de General Luque. El poder está en el Espíritu Santo de Dios. Él levanta a los muertos. Ahí tenéis un ejemplo, Ezequiel 37. Y en el Nuevo Testamento más de lo mismo. Dice Hechos 16, versículo 14, acerca de Lidia. Lidia estaba oyendo la predicación de Pablo y el Señor abrió el corazón de Lidia. Hizo cirugía celestial para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia nace de nuevo por el poder de la predicación de la palabra de Dios. Es bautizada, una mujer de fe. Ahora, ¿quién abrió su corazón? ¿Quién envía a Dios para abrir el corazón? El pastor no puede abrir el corazón. El evangelista tampoco. Dios, el Espíritu Santo, entra en el corazón. Y por eso yo tengo gran gozo a la hora de predicar. Porque sí es cierto que yo os anuncio la palabra, yo os predico al oído, pero qué consuelo para mí saber, hay alguien aquí entre nosotros que es capaz de predicar a tu corazón. Y Él va más allá del oído, Él va a lo más profundo de tu ser. Y este alguien es el Espíritu Todopoderoso de Dios. Yo sé que no puedo convertir una sola persona aquí, pero el Espíritu Santo puede convertiros a todos si es su buena voluntad. Hay poder, sin igual poder en el Espíritu Santo de Dios. Y dice el misionero David Livingstone, un hombre que reconocemos hoy como uno de los grandes héroes de la fe en la época moderna. Él confiesa, no, ya está difunto durante siglos, pero él confiesa que estaba a punto muchas veces de tirar la toalla. Y sin embargo dijo esto y me sentí identificado con las palabras. David Livingstone, escocés, dice: el campo que tratamos de cultivar por aquí es difícil, muy difícil.
si no fuera por la creencia de que el Espíritu Santo está actuando y actuará por medio de nosotros, yo renunciaría por desesperación. No, llegas a un lugar, estás 10, 15 años, no bautizas a nadie, o a lo mejor bautizas a una persona y luego abandonas la iglesia. ¿Para qué seguir? Tiro la toalla, no sigo adelante, pero hay una convicción indomable. Aquí adentro, Dios, el Espíritu Santo es poderoso. Él puede obrar con poder. Yo voy a predicar la palabra y a lo mejor yo no voy a ver con mis ojos los frutos de aquella siembra, pero Dios, el Espíritu Santo, hará que la palabra sea prosperada. Así que, hermanos, predica la palabra. Y si no ves una gran cosecha de almas en Almería, no pasa nada. Habrás obedecido al Señor. Y a lo mejor la próxima generación va a ver en carne propia lo que tú no llegaste a ver. Sé fiel. Confía en el poder del Espíritu Santo. Se dice de Charles Spurgeon, cada domingo, antes de subir al púlpito en su iglesia, Metropolitan Tabernacle, él iba hablando consigo mismo, antes de subir al púlpito, diciendo una y otra vez: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Ahí está el predicador tal vez más grande de todos los tiempos, más allá de Jesucristo, ¿cierto? Y sin embargo, Spurgeon, con los miles de personas que abrazaron al Señor bajo su ministerio, tenía toda su fe puesta en el poder del Espíritu Santo de Dios. Os digo personalmente, si yo no tuviera fe en el Espíritu Santo, yo no pierdo tiempo subiendo al púlpito. Yo no os predico la palabra. Yo no esfuerzo entre semana por indagar en la Escritura. Si el Espíritu Santo no actúa, si no es eficaz, yo voy a dedicarme a otra cosa. Pero hermanos, yo creo en el Espíritu Santo. Hay poder en Él para salvar. Y por tanto, voy a predicar la palabra de Dios. Porque mejor hoy no veo conversiones. Pero Dios puede hacer cosas grandiosísimas. Y si a Él no le place convertir a nadie, alabado sea su santo nombre. Nos toca a nosotros anunciar la palabra, confiar en el Espíritu Santo y Él hará según su beneplácito. El Espíritu Santo es quien nos resucita de la muerte. Gloria a Dios. Es que 1, el Espíritu inspira la Escritura. 2, el Espíritu nos resucita, nos da vida eterna. Número 3, el Espíritu Santo nos da fe. Ahí tenéis una serie de textos que hablan de la fe utilizando verbos diferentes. En total aquí tenemos 9 textos. En 1 utiliza la palabra guardar como sinónimo de la fe. Tener fe es guardar la palabra. Creer sale 3 veces en estos textos. Fe es creer la palabra. Y también un sinónimo de creer es conocer, que se utiliza en 5 ocasiones. El Espíritu Santo pues es aquel que nos lleva a guardar la predicación de la palabra, conocer la palabra, creer la palabra. Está hablando acerca de Cristo, de creer lo que la palabra nos enseña. Entonces aprendemos algo aquí. Estamos en el tercer punto. Acordémonos del primer punto. Vimos que el Espíritu Santo inspira objetivamente hablando la Biblia. Aquí tenemos un libro objetivamente inspirado. Pero para que esta palabra se haga real en tu vida, hace falta algo más que una obra objetiva del Espíritu. Tú también necesitas una obra subjetiva, interna, personal. Tú necesitas que el mismo Espíritu que inspiró este libro opere soberanamente en ti. Y por muy bueno que sea el predicador, que sea Charles Spurgeon en persona, incluso Cristo cuando está predicando a Nicodemo, aunque sea el mismísimo Cristo, si el Espíritu no toma esta palabra, haciéndola eficaz en el corazón, no habrá nuevo nacimiento. Por tanto, necesitamos la obra del Espíritu a nivel objetivo, inspirando la palabra. Pero ahora, punto 3, necesitamos la obra interna para creer lo que la palabra dice. Juan Calvino resumió esta idea de forma magistral en la siguiente frase. Dice: no hay hombre alguno, no hay mujer ninguna, a no ser que el Espíritu Santo lo haya instruido interiormente, que descanse de verdad en las Escrituras. Y sigue diciendo el francés: es menester, es decir, es necesario que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que lo que los profetas han dicho
Eso era la palabra del Espíritu. Por tanto, necesitamos una doble operación del Espíritu. La operación objetiva, en la inspiración, la obra subjetiva de alumbramiento para que creamos lo que está anunciado en la palabra. Es el Espíritu el que nos da la convicción de que este libro es de Dios. Yo, como pastor, no te tengo que convencer a ti de que este libro es de Dios. Porque tú, en virtud de tu nuevo nacimiento, estás completamente convencido de que este libro es la Sagrada Escritura. Yo no tengo que estar aquí hoy argumentando y presentando evidencias. Aquí tenemos la Biblia, la palabra de Dios. No, tú sabes, gracias al Espíritu Santo en ti, de que este libro es de Dios. Está escrito en 1 Corintios 2:12. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu en ti da testimonio de que este libro es bendito, infalible, inerrante, inspirado. Es la mismísima voz del Dios Todopoderoso. Y cito de nuevo a Martin Lloyd Jones. Solo podemos tener esta certidumbre con respecto a la autoridad de la Escritura como consecuencia de la obra y la iluminación del Espíritu Santo en nosotros. Esta cuestión es indiscutible. Quien no es cristiano no puede creer en la autoridad de las Escrituras. Yo puedo argumentar y puedo presentar evidencias y decir no sé qué, no sé cuánto, pero es el Espíritu. El Espíritu te da la total convicción de que este libro es de Dios. Así que el Espíritu nos da fe en este libro. Fe en la Escritura a nivel formal, pero a nivel material, ¿cuál es la esencia de este libro? ¿Cuál es el mensaje que debemos creer si tenemos el Espíritu Santo de Dios? Pues voy a atreverme a resumir los 66 libros de la Biblia en una sola palabra. Cristo. Cristo. El Espíritu Santo nos da fe en la Biblia a nivel formal y a nivel material nos da fe en el Señor Jesús. Cristo, 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 Él es el mensaje. Por ejemplo, si os fijáis en el versículo 20 de nuestro capítulo, dice: yo ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Veis? Jesús habla de la palabra que van a predicar los discípulos y van a predicar la palabra para que la gente crea en Él. ¿Veis? Entonces la palabra a nivel formal, sí, la anunciamos, pero a nivel material, la esencia, el núcleo de la Biblia es Cristo, este crucificado y este resucitado. Y de nuevo, el Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes creer en la doble naturaleza de Cristo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes creer de verdad que Cristo murió en la cruz por tu pecado. Si tú no tienes al Espíritu, no puedes creer literalmente en su resurrección al tercer día. Si tú no tienes al Espíritu, no puedes confesar a Jesús como Señor de tu vida. Escrito está, 1 Corintios 12, versículo 3, nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos da fe en la palabra y fe en la persona central de la palabra, Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo, a Él le gusta pasar desapercibido. Él no necesita ser el centro de atención, como la gente hoy día en la iglesia del siglo XXI. No, tienen el Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y quieren ser el centro de atención de la iglesia y sus maravillosas experiencias. No. Cuando tienes el Espíritu Santo eres humilde y pasas desapercibido y das toda la gloria a Cristo, a su palabra. Entonces, ¿tenemos el Espíritu de Dios? ¿O tenemos un espíritu quiero ser el centro de atencionismo? Dios nos lleve a examinarnos. El verdadero Espíritu da toda la gloria al Señor Jesús. Y por medio del Espíritu creemos en su muerte por nuestro pecado, su resurrección al tercer día. Cuando Jesús dice, consumado es, el Espíritu Santo en nosotros salta pegando voces diciendo, amén, consumado es, aleluya. Cuando la Escritura dice, la tumba está vacía, el Espíritu en nosotros da voces de júbilo diciendo, aleluya, amén. Hay algo en nosotros, hermanos.
Hay un amén, hay una aleluya, hay una alabanza. Y es del Espíritu Santo del Señor. Y de nuevo yo como pastor, yo no te tengo que convencer a ti de que Cristo murió por tus pecados. Yo no tengo que convencerte de que Él resucitó de la muerte. Yo no tengo que convencerte de que Él es el Señor. Si tú tienes el Espíritu Santo, esto está en ti por intuición sagrada. Y cuando yo te predico de la muerte de Jesús, dices amén. Y de su resurrección, aleluya. Y de su señorío, gloria a Dios. Dentro de ti verás el Espíritu Santo obrando, testificando de la centralidad de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. El Espíritu nos lleva a Jesús. Y dice nuestro querido hermano Paul Washer lo siguiente: la muerte de Cristo vindicó a Dios de cualquier acusación de injusticia por su pasada tolerancia y justificación del impío. Y Dios también vindicó a Jesús al levantarlo de entre los muertos. Mediante la resurrección, Dios declaró pública y poderosamente que Jesús es su Hijo, el Mesías prometido de Israel. La tumba vacía fue y permanece hasta hoy como una señal al mundo del origen divino de Jesús. Así que el creyente descansa en Cristo, en su muerte y en su resurrección, y gracias al Espíritu Santo cree estas verdades. Y Paul sigue diciéndonos lo siguiente: quienes han nacido de nuevo no pueden negar la resurrección de Cristo, así como tampoco pueden negar su propia existencia. Ahora pregúntate, tú vives 2000 años más tarde. Cristo resucitó hace 2 siglos. ¿Quién te da a ti la total seguridad, la absoluta certeza de que Jesús salió de la tumba, ascendió a la diestra de Dios, desde donde ha de venir en su segunda venida? ¿Quién hoy te está dando a ti esta certidumbre más cierta que tu propia existencia? Es el Espíritu Santo de Dios. Y si llegaran a arrestarte, a encarcelarte, a amenazarte con cortarte la cabeza, hasta ahí tú no podrás negar que Cristo murió por tus pecados, que resucitó al tercer día, que regresará en gran gloria, que Él es el Señor de todo el universo. El Espíritu en ti da testimonio del Señor Jesús. El Espíritu. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿O eres un santurrón? Eres uno que viene a calentar el banco, la silla, el día domingo. ¿Tienes el Espíritu Santo o eres un simple simpatizante evangélico? Otro domingo más, la rutina. Hermanos, necesitamos el Espíritu de Dios. Y si estas verdades que te estoy enunciando no son reales para ti, dile al Padre: oh Padre, envía de tu Espíritu. Dame el Espíritu de Cristo. Haz que yo nazca de nuevo, para que la muerte y la resurrección de Cristo sean un banquete para mi alma. Ora para que Dios hoy derrame del Espíritu sobre tu vida, y estas verdades te van a transformar la vida. Serás otro hombre, otra mujer para la gloria de Dios. El Espíritu da la fe. Por tanto, el Espíritu inspira la Escritura. El Espíritu nos da vida eterna. El Espíritu nos da fe en la palabra y fe en la materia, en el meollo de la palabra Cristo. Y número 4, amén, me gusta este punto. El Espíritu Santo nos da gozo. No el gozo de anoche. Ganar el Champions está muy bien, pero el gozo del hombre mundano pasajero. El año que viene va a ganar, yo qué sé, el campeonato Chelsea, ¿no? Y los madrileños van a estar deprimidos. Pero tú y yo tenemos un gozo que no depende de ningún trofeo. Tú y yo tenemos un gozo eterno, el gozo del Señor. Y versículo 13 dice lo siguiente: yo hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, Cristo habla la palabra para darnos gozo. Pero como he explicado antes, esta palabra, sin la obra del Espíritu Santo, no produce gozo. Produce aburrimiento total. Pero con el Espíritu Santo, gozo, alegría. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra fue por el gozo y la alegría de mi corazón. Un hombre que estaba a punto de perder su vida, un hombre rechazado, odiado,
¿Dónde encuentra fortaleza y gozo? En la palabra del Señor. Así que el Espíritu Santo viene, y esto es algo que aprendí de Sujel Michelin la semana pasada en Oaxaca, ¿no? Con el libro que me regalaron los hermanos, de Gloria en Gloria. Y Sujel Michelin traza una conexión explícita entre la santificación por el Espíritu y el gozo. Y este punto es radical porque como regla general pensamos que la gente santa es esa gente santorona, siempre se cree más que todo lo demás, se lleva más tiempo en la iglesia, son más fieles, ofrendan más, ayunan más, oran más. Y tendemos a pensar que santidad es este tipo de persona, ¿no? Aquí estoy yo, wow, sepulcro blanqueado. Y Sujel explica en el libro de forma magistral que no. La persona que realmente está siendo santificada por el Espíritu no es una persona amargada. Un gruñón. No, esta persona es una persona gozosa. Está feliz. Está en el Evangelio. Tiene el gozo del Señor. Y el gozo es una marca de una persona verdaderamente santificada. No debemos, hermanos, intentar echar fuera el espíritu de gozo de la iglesia en el nombre de como somos maduros y como llevamos 5 años sin sonreír. Gozo del Señor fuera. Eso es del diablo, no, hermanos. El gozo es fruto del Espíritu. Y te lo voy a comprobar. Texto número 1, Hechos 13:52, dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así que, ¿está el Espíritu Santo en ti? Estarás gozoso. Sí, sufriendo, sí, con tristeza, pero en ti hay un gozo. Hay un gozo que ningún demonio es capaz de apagar. Hay gozo, hay alegría en ti. Texto número 2, Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida ni justicia. Perdón. El reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, está Pablo diciendo, si quieres comer gambas, come gambas. Que nadie te condene por cuestiones de conciencia. Somos neotestamentarios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en Él. Entonces te está diciendo que la fuente de la justicia, de la paz y del gozo, ¿quién es la fuente? ¿Ves? El Espíritu Santo no está en contra del gozo. El Espíritu Santo produce gozo. Y si tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Estarás ahí como María Ángeles. Todo el día sonríe, contenta, ¿no? Toda la predicación sonriendo. Yo quiero el gozo de esta mujer. El Espíritu Santo produce gozo, alegría. Tener la cara de caballo no es una señal de santificación, hermanos. Texto número 3, muy famoso, Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, amargura y paz. ¿Qué dice? Amor, gozo, paz. La fuente es el Espíritu Santo. Texto número 4, 1 Tesalonicenses 1:6. Vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra a medida de gran tribulación, con gozo del... El Espíritu da gozo, el Espíritu da gozo, el Espíritu da gozo. Pastor, yo soy un amargado de la vida, pero aleluya, tengo el Espíritu Santo. No andas en la ayuno del Espíritu Santo. El Espíritu que tienes es otro, no es del Espíritu de Dios. El Espíritu nos da gozo. Así que la palabra, el Espíritu nos da alumbramiento, pero también nos da gozo. Hemos explicado antes que subjetivamente hablando, el Espíritu abre nuestro corazón para que recibamos la palabra. Pero no solamente recibimos la palabra en plan intelectual, que sí, la recibimos así, sino que a nivel de los afectos, la palabra produce gozo. Una prueba de esta doble realidad es el Salmo 119. El primer texto es el 130 que dice, la exposición de tu palabra alumbra. Alumbramiento. La palabra es predicada y el Espíritu Santo nos alumbra. Alumbramiento, iluminación mental. Pero también hay gozo, porque dice el Salmo 119, 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Así que hoy, si tú eres un verdadero creyente, sí, por un lado, estás recibiendo iluminación, alumbramiento. ¡Wow! El Espíritu inspira la palabra. El Espíritu me da fe. El Espíritu me resucitó. Estás recibiendo alumbramiento. Pero hermanos, no solamente hoy estás recibiendo alumbramiento. Al mismo tiempo, Dios, el Espíritu está obrando en vosotros que estáis bien, en salud espiritual, no tenéis al Espíritu entristecido. Vosotros ahora en esta predicación, estáis gozándoos. Estáis pasándolo bien. Estáis con ganas de bailar en el nombre de Dios, porque la palabra en el poder del Espíritu produce alumbramiento mental y gozo experimental. La meta de la predicación sí es alumbrar, pero también que el pueblo de Dios tenga
mucho gozo. Así que hermano, ¿qué tal tu gozo? Los hermanos te ven feliz, gozoso, alegre en el Señor. Dios nos llama a brillar. Dice William Gurnall, el puritano, lo siguiente: la razón que muchas pobres almas tengan tan poco calor o gozo en sus corazones es que tienen muy poca luz o conocimiento del evangelio en sus mentes. La familia, el trabajo, mis quehaceres, y pasas un día entero sin pensar en Cristo, sin pensar en el evangelio, sin pensar en el Espíritu Santo, sin pensar en lo que Dios te ha dado, y estás así día tras día, semana tras semana, y estás muerto, seco, árido. Pero ¿qué haces para que de nuevo vuelva este gozo? Empiezas a meditar en el evangelio, en la palabra. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo viene a por mí, Él está por encima de todos mis enemigos. Y hermanos, de repente el gozo del Señor empieza a fluir. Necesitamos cultivar el gozo de Dios. Así que sí, una iglesia, para que sea sana, necesita buena doctrina. Sana doctrina, y soy el primero en salir en defensa de la sana doctrina. Pero una iglesia, para que sea una iglesia sana, necesita gozo. Gozo, alegría. No una iglesia ortodoxa con un espíritu de odio, aborreciendo a todo el mundo. No, una iglesia con buena doctrina y un corazón alegre en el Señor su Dios. Así que hermanos, tenemos gozo. Hay alegría en esta iglesia, hay alegría en tu vida, hay señales de que el Espíritu Santo está santificándote. Ten por seguro que un creyente santificado será gozoso. El 5 es el tema que venimos trabajando ya en estas semanas. No voy a volver a leer los 4 textos porque son los textos originales que leí, que vimos una y otra vez la palabra uno. El Espíritu Santo produce amor y unidad. Y cuando hablamos de amor estamos ya yendo más allá de nosotros, porque a nivel interno sí nos da gozo. Yo con mi Señor tengo gozo, pero el Espíritu no me deja a mí a solas en mi cuarto. El Espíritu Santo no me deja a solas en mi despacho con una pantalla descargando la última predicación de John MacArthur. No. El Espíritu Santo también me da amor. Me saca de mí mismo y me pone en una iglesia local. El amor es social por definición. No me hables de tu amor por Dios si no aguantas a tu iglesia local. Si los hermanos de la iglesia local ni siquiera saben cómo te llamas o qué está pasando en tu vida. Si tú eres de Dios y tienes el Espíritu y tienes gozo, habrá amor. Formarás parte de un cuerpo y ahora nos toca velar por la unidad de la iglesia. Ahora nos preguntamos, ¿quién es aquel hoy que nos está convocando? ¿Quién hoy nos llama a congregarnos como una familia? ¿Quién nos llama hoy a sentarnos delante de la predicación de la palabra y disfrutar de un banquete? ¿Quién nos está llamando? Es el Espíritu Santo de Dios. Y las personas que pueden sentarse cómodamente en casa semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin acudir a la iglesia, no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si de verdad está en una persona, estará luchando con aquella persona para que eche raíces en una iglesia local. La oveja necesita su rebaño. Una oveja que no tiene necesidad de rebaño no es oveja, es una cabra, es un lobo. La oveja necesita su grey. Y ya que es así, tú y yo formamos parte de una familia. Y Dios en su providencia pone personas en la iglesia para que crezcas en tu santificación, ¿verdad? No todos los hermanos en la iglesia son 100% santificados. Y esto significa que, vas a tener que ejercer paciencia. Vas a tener que perdonar a la gente. Y la gente te va a tener que perdonar a ti. La gente tendrá que ser paciente contigo. Porque alguien aquí será ya el producto acabado. ¿Habrá alguno 100% santificado entre nosotros? ¿Tú escogiste tu familia carnal? ¿Qué va? Tú naciste en virtud de tus padres, tus progenitores. Naciste y hay menuda sorpresa. Hermanos, hermanas, tú no los escogiste. Y en la iglesia, tú no escoges a tus hermanos ni a tus hermanas. Dios, el Espíritu Santo, va agregando a la iglesia las almas que han de ser salvadas. Y tú tienes un deber muy especial para con esa gente en la iglesia, y debes luchar para que
el buen espíritu social en la iglesia se mantenga, para que seamos como ese pegamento, ¿no? Todos juntos para la alabanza del Señor. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues somos pecadores, somos malos. Y esto significa que todos nosotros, tarde o temprano, vamos a pecar contra la unidad de la iglesia. Le vamos a ofender a un hermano, vamos a decir algo que, bueno, a lo mejor algo que hiera a una hermana, y vamos a tener que pedir perdón, restaurar la relación, pero debemos tener esta disposición de buscar ser perdonados, de siempre perdonar a la gente y de no permitir que el odio fomente facciones en nuestra iglesia. Por ejemplo, 1 Corintios dice que el amor es, 1 Corintios 13:4 dice que el amor del Espíritu, no tiene envidia y el amor no es jactancioso. Dos grandes peligros para cualquier iglesia. Para nuestra iglesia, dos grandes peligros: orgullo, envidia. Orgullo, envidia. Ahora, unidad, amor, todos juntos, aleluya. ¿Y qué va a hacer Satanás para fomentar divisiones en nuestra iglesia? Va a usar orgullo y envidia. Y estas dos cosas siempre andan juntas, siempre. Por ejemplo, digamos que tú tienes un ídolo. El ídolo de, yo qué sé, ser popular, ¿no? Tú quieres ser popular, quieres ser muy seguido, muy famoso, muy conocido. Y wow, eres súper conocido, estás súper contento. Y llega alguien a la iglesia más popular que tú, más famoso que tú, más conocido que tú. De repente empiezas a odiar a esa persona. La persona no ha hecho nada para ofenderte, pero como tú tienes tu ídolo, ¿verdad? Esta persona ya ni le puedes ver. Porque tú eres un malvado pecador. Y tú eres un idólatra y tienes que arrepentirte. Y te das cuenta, por un lado, antes que llegue esa persona, estás gloriándote en ti mismo: soy una máquina, soy súper famoso, yo, orgullo. Y cuando alguien es más que tú en esta línea, hay envidia. ¿Qué es la envidia sino el orgullo herido? Es el mismo pecado. Simplemente envidia cuando alguien es más que tú, orgullo cuando tú eres más que los demás. El amor elimina, quita todo esto. Pero hermanos, ¿cuántas iglesias no se han dividido por estas cuestiones? Niñerías. Aquí en Almería también, hermanos. Pero mira, ¿cuántas iglesias? ¿No? Llevo 20 años en la fe. De todas las iglesias que he conocido, que han pasado por divisiones, os puedo decir, en mi tiempo de 20 años, nunca he conocido una sola división por cuestiones doctrinales, por cuestiones teológicas. Las hay. Pero en mis 20 años de experiencia en carne propia, los pastores con los cuales he conversado, las divisiones siempre se han dado por odio en la iglesia, facciones en la iglesia, personas queriendo llevar los pantalones, dirigir y estar en la plataforma. Por niñerías, hermanos. Y estas cosas, si no andamos en la ayuda del Espíritu Santo, acaban dividiendo la iglesia. ¿Acaso no ha sucedido aquí en Almería desde hacía 50 años? Niñerías, gente inmadura en la iglesia, que no viene a la iglesia buscando glorificar a Dios y servir a los santos. Gente que viene a la iglesia buscando dirigir, mandar, ser el centro de atención, y divisiones. Dice Santiago, la iglesia del primer siglo. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está hablando de la iglesia. Una iglesia apostólica. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque hay divisiones en la iglesia. Porque la gente no es santificada. La gente quiere ser el centro de atención. La gente quiere brillar. La gente quiere hacer de todo menos dar a Dios toda la gloria. Y por tanto hay divisiones. Yo estoy a favor de que haya gente no apartándose de congregaciones por doctrinas. Yo estoy en la iglesia de Guillermo Maldonado, yo salgo huyendo. Y haces bien en huir de la iglesia de Maldonado porque predica un falso evangelio. Pero hermanos, la gran mayoría de nuestras divisiones, si somos honestos, no son por cuestiones bíblicas. Son por el ego herido, yoísmo, egocentrismo, y hay tantas facciones y divisiones. Cuidado con el orgullito, cuidado con la envidia. Anda en la llenura del Espíritu Santo, en el amor, en la unidad, y así este cuerpo de General Luque se mantendrá bien seguro en las manos de Dios. Así que, dos palabras de aplicación. 1, envidia.
Si tú ves a alguien en esta iglesia que hace algo mejor que tú, no, Pablo, él ha llegado a la iglesia, estoy muy contento, Dios le ha dado un don muy marcado en la esfera de la evangelización. ¿Vosotros pensáis que yo entre semana estoy en casa maldiciendo a Pablo? ¿No? Oh, Dios, consume este hombre de Salamanca que evangeliza mejor que yo, siempre tiene todas las respuestas, la gente le hace caso, Señor, manda fuego. Así reacciona la envidia. No, hermano, si tengo el Espíritu Santo, gloria a Dios por Pablo. Gloria a Dios por Pablo. Evangeliza mejor que yo, aleluya, y yo puedo aprender de él. Sí, soy pastor, pero yo puedo aprender de la iglesia, hermanos. Y es un gozo, es un regalo de Dios a la iglesia. No seas envidioso. Porque claro, hay cosas que Pablo hará mejor que yo, ¿verdad? Él evangeliza mucho mejor que yo, pero hay cosas que hago mejor que él. Yo soy mucho más guapo que Pablo, por ejemplo, ¿no? Y Pablo dice amén, hasta Pablo lo reconoce, hermanos. ¿Os dais cuenta? Envidia fuera. Envidia fuera, fuera, fuera. No somos rivales. No somos competidores. Somos miembros de un solo equipo. Bajo nuestro Ancelotti celestial. El Señor Dios Todopoderoso. No, en esta iglesia no es Madrid versus Dortmund. En esta iglesia es Almería, ¿verdad? Y Almería el año que viene vuelve a la liga. Amén. Sí, Almería vuelve. Almería vuelve. Envidia fuera. Fuera, envidia, fuera. Número 2, orgullo. El gran peligro. Si tú haces algo bien y tú te ves con un don destacado que los otros hermanos no poseen, cuidado con el orgullito. Cuidado con creerte ahora el más santo de la iglesia y pasar todo tu tiempo condenando a Encarna, Vairino, a mí porque no tienen tu don, ¿verdad? Cuidado con el orgullito. Y te leo un texto. Este texto debe infundirte temor. Lucas 12:48. A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces yo puedo predicar. Yo puedo enseñar la palabra. Y yo puedo, wow, yo predico la voz, yo enseño la palabra. Sana doctrina, predicación expositiva, teología reformada. Wow, cuidado, más me será demandado. Y en vez entonces de ver mi don como una causa de vanagloria, mi don produce temor. Mi don produce temblor. Y uso mi don para la gloria de Dios. Hermanos, aquí en la iglesia hay multiforme gracia. Y es bonito conocernos porque vemos en todos los hermanos dones diferentes, llamamientos diferentes. Es hermoso, ¿no? La multiforme en griego, la gracia de Dios que es de multicolor en el griego. Y es hermoso, pero cuidado con el orgullito, hermanos. Todos nuestros dones son uno para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Si tú empiezas a convertir tu don en una piedra para atacar a los hermanos que no están a tu nivel, cuidado. El Señor no tardará en castigarte. Así que envidia, fuera. Orgullo, fuera. Que Dios bautice esta iglesia en santa humildad. Dios, haznos mansos para tu alabanza. En nuestros dones, en nuestros talentos, danos gran humildad. Y el pueblo de Dios ora diciendo, amén. Amén, humildad, Señor. Mansedumbre para tu gloria. Orgullo fuera, Señor. Envidia fuera, Señor. Haznos humildes para tu alabanza. Puntos 6 y 7 son bastante breves. El 8 durará un par de horas. Pero 6 y 7 podéis descansar sabiendo que van a ser breves. Número 6, ¿por qué? Porque hemos hablado de 6 y 7 en otros mensajes. Número 6, el Espíritu Santo nos preserva. Textos, Padre, guárdalos. ¿Cómo nos guarda el Padre? Por su Espíritu. El ejemplo que puse la semana pasada, ¿no? Carmina lleva más de 40 años en la fe. Isabel Salinas llevará más... Isabel, ¿cuántos llevas, hermana, ahora en la fe? Isabel, más de 40 también, ¿verdad? 53. Más que Carmina. Wow, pues 53 años. Carmina más de 40. Nicolás Isabel más de 30. Eva seguramente más de 30, ¿verdad? Eva también. Hermanos, repito lo de la semana pasada. ¿Por qué Isabel Salinas sigue en la fe? Porque Dios el Espíritu Santo se comprometió a preservarla. Juan Fran oró hoy diciendo, ¿no? Hay más poder en la sangre de Jesús que en todo nuestro pecado. Y voy a decir más o menos lo mismo, pero hablando ahora del Espíritu Santo, hay más poder en el sello del Espíritu Santo que en todas nuestras corrupciones internas.
Porque Isabel más de 50 años, Carmina más de 40, Nicolás y Isabel Eva más de 30, ellos tienen remanentes de corrupción. Y estos remanentes de corrupción que hay en ellos son suficientes para condenarlos eternamente. Pero tienen un sello que los está guardando para que no se hundan eternamente. Y este sello es el Espíritu Santo de Dios. Pensado en un barco, estamos en Almería, ¿verdad? Y a veces los barcos van cargados de productos y todo, pero de una forma milagrosa, ¿no? El barco no se hunde y sucede lo mismo con nosotros. Dios, el Espíritu Santo, está comprometido con guardar a todo su pueblo escogido hasta el día final. Y Él podrá decir lo mismo que Jesús. En Juan 17:4, Jesús dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en el día final, el Espíritu Santo presentará a todos los redimidos a los pies de Cristo, delante del trono de anciano de días. Y el Espíritu Santo dirá al Padre, Padre, he guardado, he hecho todo lo que tú pediste que yo hiciera. El Espíritu Santo no perderá ni un solo creyente, ni uno. Por tanto, en tus luchas, en tus dificultades, tus tristezas, tus lágrimas, acuérdate, hay uno que te está guardando. Y este alguien que te está guardando no es un simple soldado, no es un guerrero tipo militar. Tu guardián es omnipotente. Tu protector es todopoderoso. Descansa pues. El buen espíritu que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el año 2025. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la redención de Cristo, hermanos. El Espíritu os guardará. El Espíritu os va a preservar. Es su promesa. Si tienes el sello del Espíritu, no hay ningún demonio que pueda quebrantar aquel santo, poderoso sello. Número 7 es lo que venimos también comentando en estas semanas. Tiene que ver con la evangelización. Hemos visto que el Espíritu Santo también nos santifica, pero en el sentido ministerial. No niego, y de hecho el martes os hablé sobre la obra santificadora del Espíritu a nivel progresivo. Pero en Juan 17 vemos como el Espíritu Santo llama a personas de la iglesia para que den a conocer la palabra de Dios de forma más especial, ¿no? Porque todos tenemos dones de parte de Dios y todos tenemos el deber, el llamamiento de cumplir con las exigencias de Dios. Por ejemplo, yo sé que soy pastor, pero todos debemos tener un corazón pastoral, ¿verdad? Compasivos, tiernos, prestamos atención a la gente cuando nos habla, oramos por ellas, etc. Todos debemos cultivar un corazón pastoral, pero hay personas en la iglesia que tienen un don muy marcado en esta área. El tema de la evangelización, ¿no? Hay hermanos que tú los ves, wow, qué don Dios les ha dado, pero todos somos llamados a ser evangelistas. La idea, no, el pastor tiene que salir a evangelizar, o Pablo y Ana tienen que salir a evangelizar. No, todos debemos ser evangelistas. Hay hermanos que tienen dones más marcados y van a entregarse más intensamente a esta labor, pero todos debemos cultivar un corazón evangelista. Y muchos otros ejemplos. Todos debemos tener un corazón misericordioso, hospitalario, pero en esta misma iglesia no hay personas como Milagros, Juan, Frank, Carmen, que siempre tienen a gente en casa, ¿no? Y día tras día, 24 horas al día, y vamos, 12 anoche viendo el partido, y había como 25 personas en su... ¿Eso es una jungla donde estoy metido, no? Y hay personas así, y les gusta que haya 25 personas en su casa. Ahora, ¿tú metes a 25 personas en mi casa? Yo me tiro del balcón. Me tiro, en serio, 20, yo me vuelvo loco. Vale, vienen 2, es una familia, o que hasta allí llego. Pero claro, en la multiforme gracia de Dios, Dios da a unos lo que no da a otros, pero todos debemos tener un corazón hospitalario. Me hago entender, ¿no? Me estáis siguiendo la línea de pensamiento. Entonces el Espíritu Santo llama a personas con un fin muy expreso, de predicar esta palabra de Dios. Y por tanto que quisiera animarte, porque a lo mejor Dios no te llama a ser un pastor, ni a dedicarte 100% a la obra ministerial en el sentido profesional, entre comillas, pero hoy te lanzo un desafío. El Espíritu Santo a ti te ha dado dones. Y estos dones son para la gloria de Dios
y para la bendición del cuerpo de Cristo. Por tanto, piensa en tu don. Tu don no es el mío no es el tuyo. A nivel práctico, ¿no? Porque esto tiene que ser algo recurrente en nuestras vidas. No una cosa mensual, una vez, 2 veces al año. ¿Qué has hecho tú en la última semana? ¿Qué has hecho tú en la última semana para bendecir a los hermanos de tu iglesia a través de los dones que Dios te ha dado? ¿No? Amor, tu don vale, no es ser pastor a tiempo completo, pero tus dones, los dones que tienes, ¿qué has hecho tú en esta última semana? Ejemplos concretos de cosas que tú has hecho para bendecir a los hermanos de tu iglesia local, ¿no? No sigas la parábola de las excusas. Las 2 excusas que nombra Jesús en la parábola: familia, trabajo. Familia, trabajo. No hago nada en la iglesia porque tengo familia. No hago nada en la iglesia porque tengo trabajo, tengo familia. Vamos a ver, hermanos. La Biblia fue escrita para gente que trabajaba mucho más que nosotros. Tú y yo vivimos en una generación democrática y tenemos nuestros derechos, y si una empresa nos manipula para que trabajemos más horas de la cuenta, pues reclamamos, ¿verdad? Y encima los abogados nos dan la razón, los jueces también. La Biblia fue escrita para gente que trabajaba muchas más horas que nosotros, y la Biblia esperó que ellos sirviesen sus iglesias locales. Y también las familias. Las familias bíblicas eran mucho más grandes que las nuestras. Nosotros en nuestra iglesia, ¿qué tenemos? 2, 3, 4 hijos, hasta ahí llegamos, hermanos. En la Biblia, 10, 15, hasta hace poco en Europa. Las familias de antes tenían 10, 15 hijos, era normal. O sea, en la Biblia, la gente trabajaba más que nosotros, la gente tenía familias más numerosas que las nuestras, y la Biblia espera que esas personas sirvan en sus iglesias locales. Pero hoy día, no, pastor, trabajo mucho, pastor, tengo familia. La parábola de las excusas. Hermano, de nuevo, Dios te da dones. Ten cuidado. No escondas tu don. Ay, mi familia, mi trabajo, Dios es muy malo, está exigiendo que yo haga algo con este don, cuando, hermano, cuidado con llamar a Dios malo. Esto fue el pecado del hombre en la parábola de las excusas. Dios es malo y esconde su talento. Entonces, de nuevo la pregunta a nivel práctico. Esta última semana, estos últimos 7 días, ¿qué has hecho tú a nivel práctico para bendecir a tu iglesia local? Porque debe formar parte de nuestra vida. No es, hace 2 meses le dije algo bonito a Trini. Hace 3 meses le di un abrazo a Miguel. Hace 4 meses saludé a Michelle. Hermanos, día tras día, semana tras semana, debemos tener la mentalidad de bendecir a nuestra iglesia local. Un corazón generoso, amoroso, un corazón benévolo, ¿no? Gente con la marca del Señor en sus vidas. Hay gente en la iglesia tan amargada, ¿no? Ni puede decirte, ni feliz cumpleaños te puede decir. Hermanos, ¿somos cristianos o qué? ¿Dónde está el gozo, la alegría, el amor, el esfuerzo, el pensar en el otro y no en yo? Dios nos ayude pues a usar nuestros dones para la fortaleza y la bendición de la iglesia. Y finalmente hoy, hermanos, vamos a acabar con un tono de gran gozo, gran alegría. Aleluya, el Espíritu Santo nos va a glorificar en el día de Cristo. Versículo 24 de nuestro texto dice, Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y fijaos en esto. ¡Oh, gloria! Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿quién te va a glorificar a ti en el día final? El Señor te va a glorificar por medio de su Espíritu Santo. Ahora, mientras tanto, en el presente, Dios te ha dado el Espíritu. El Espíritu está gimiendo en ti. Está gimiendo para que llegue el día de la redención. Romanos 8:23, nosotros que tenemos el Espíritu, las primicias del Espíritu, gemimos esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo. Así que en el presente estamos gimiendo el Espíritu, llevándonos a pensar día tras día en la esperanza venidera. Y esto nos da ánimo, porque en el presente nos vamos haciendo viejos, ¿verdad? Hermana Isabel, cumpleañera, ¿verdad? Paco Gaitán, cumpleañera. María José está aquí hoy. ¿Veis? Todos os estáis haciendo mayores. El único que no cumple años en esta iglesia es el pastor. Los demás dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4:16.
aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, gracias al Espíritu, se renueva el interior de día en día. Así que ahora, tú tienes el Espíritu. Este Espíritu es el Espíritu del futuro. Mora en ti. Te está preparando para tu herencia. Está gimiendo a través de ti. Tú tienes el Espíritu, algo de Él. Y gloria a Dios, en el día de mañana recibirás la plenitud. Dios, el Espíritu Santo, te va a dar a ti un cuerpo completamente glorificado. No serás un espíritu, no serás un alma, no serás un fantasma. Tú tendrás un cuerpo glorificado. Creemos en la resurrección corporal de los muertos. Dice 1 Corintios 15, versículo 42. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra el cuerpo en corrupción y resucitará el cuerpo. El cuerpo resucitará en incorrupción. Si siembra el cuerpo en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y ahora este término es muy importante. Esto significa que nuestro cuerpo glorificado estará completamente sujeto al dominio del Espíritu Santo. Cito a dos comentaristas. El primero, Gordon Fee, dice: esta expresión, cuerpo espiritual, significa que el cuerpo del futuro se halla bajo el dominio último del Espíritu. Porque claro, en el presente, sí, el Espíritu está con nosotros. Pero, ¿cuántos pecamos entre semana? Todo, la ley del pecado que está en nuestros miembros. O sea, el dominio del Espíritu sobre nuestras vidas no es todavía total. Pero sí, en la resurrección corporal, sí. Tendremos un cuerpo enteramente bajo la potestad del Espíritu. Segunda cita, Simon Kistemacher dice, está ahí en la pantalla, ¿verdad? El Espíritu Santo, hablando del Espíritu, el cuerpo espiritual, el Espíritu Santo entonces llena y gobierna por completo el cuerpo glorificado. La razón por la que tú nunca vas a pecar en el siglo venidero es por el Espíritu Santo. Será un dominio completo y tú nadarás en las delicias del mar de la voluntad de Dios. Tu único deseo será eternamente glorificar a Dios. Así que hoy te anuncio algo increíble. Va a llegar un día en el que nunca volverás a pecar. Y de hecho, este día va a ser tan espectacular que ni siquiera vas a luchar con tu mente. No tendrás ni un solo pensamiento inmundo. Y tú me dices, pastor, esto es imposible. Yo sé que es imposible, pero yo sirvo al Dios de lo imposible. Y si Dios dice que nos va a dar un cuerpo 100% glorificado, yo creo la palabra de Dios porque es inspirada por el aliento del Señor. Y hermanos, hay algo más, porque yo sé que es muy dulce saber que vamos a estar por los siglos sin pensar, sin hacer actos pecaminosos. Como hemos visto en Juan 17:24, hay algo mejor. Algo mejor que ser libre del pecado. Algo mejor que no sentirme yo tentado. Algo mejor que vivir 100% en santidad. ¿Habrá algo mejor que esto, pastor? Sí. Versículo 24. Padre, yo quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Oh, aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Hay algo mejor que la liberación del pecado. Hay algo mejor que ser 100% santo. Es la visión del todopoderoso Hijo de Dios, mediador, Cordero de Dios, León de Judá, Rey, sacerdote, profeta. Y en aquel día diremos: mi amado es mío, yo soy suyo. Veremos sus ojos de fuego, oiremos su voz que es como olas del mar, su rostro como relámpago, su ropa limpia y blanca como la nieve. Hermanos, nos espera algo mejor que la liberación del pecado. Nos espera la gloria de aquel que nos compró y salvó. Y ahora ponte a pensar, ¿cómo voy a yo poder
ver a Jesucristo glorificado y no morir en el acto. ¿Cómo? Pero claro, transfiguración, ¿no? Ahí está Cristo glorificado y los 3 discípulos para abajo. ¿Cómo vamos a nosotros sobrevivir semejante visión beatífica? El Espíritu Santo, de alguna forma misteriosa, impartirá a nuestro cuerpo glorificado facultades que yo desconozco, y con estas nuevas facultades dadas gratuitamente por el Espíritu, yo podré ver en carne propia la gloria de mi Salvador por los siglos de los siglos. Explicarlo no puedo, pero lo creo con toda la fibra de mi corazón, hermanos. Y toda la gloria de Jesús, la belleza que tú ves en este mundo, ¿no? La gloria de Dios es su belleza. Todas las cosas bellas que tú ves en este mundo, ¿no? Piensas, hermano, en tu esposa, o piensas en la playa, piensas en las montañas, en los paisajes, por ejemplo, de Irlanda, que es una isla esmeralda preciosa. O puedes pensar en un montón de cosas bellas, ¿no? Y todas estas cosas son señales proféticas de una belleza superlativa. Dios nos creó para que nos alimentáramos de belleza. Y esta belleza superlativa, esta belleza de bellezas es Jesucristo desplegando toda su gloria ante nosotros. Y hoy puedo deciros con gran gozo, hermanos, vamos a poder soportar la visión de semejante belleza sin ser fulminados, gracias al Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu que nos salvó en el pasado nos está preservando en el presente. Él se encargará de que tú y yo seamos glorificados de tal modo que no solamente seamos 100% librados del pecado, amén, pero para que veamos la gloria de nuestro Cristo por los siglos de los siglos. Gloria a Dios el Padre, gloria a Dios el Hijo y gloria a Dios el Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, oh hermanos, yo quiero dar un beso a alguien. Quiero besarle a hermanos. Mira, después del culto me pongo a la puerta, os beso a todos. Os voy a besar a todos, hermanos. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gracias, Isabel. ¡Mua! ¡Mua! Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor dándole gracias por esta hermosa, bella palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Grande, grande es la gloria del Señor. Grande es la gloria, grande es tu gloria, Señor. Amado Padre, Señor, Padre, ¿dónde empezamos, Padre? ¿Qué decía María Ángeles al empezar la reunión? Los adjetivos, las palabras nos quedan cortas. Es que no podemos hacerte justicia a través de nuestras palabras. Y después de todo lo que acabas de enseñarnos, Señor, ¿cómo comenzar a darte las gracias? ¿Qué puedo siquiera decirte, Padre? Amado Dios, nos conformamos con decirte gracias. Mil gracias, Padre, por este banquete que nos has dado hoy en tu santísima palabra. Te damos alabanza por la labor de tu Espíritu Santo en todas las áreas hoy estudiadas. Gracias por Él haber inspirado tu palabra. Gracias por la regeneración. Gracias por el don de la fe. Gracias por el amor y la unidad que nos da en el cuerpo de Cristo. Gracias por su obra de preservación. Gracias por cómo nos santifica ministerialmente y a través de nuestros dones. Gracias también porque nos va a glorificar en el día de mañana. Padre, y sabemos que hay más cosas. Hay más cosas que hace el Espíritu que no salen nombradas en Juan 17. Pero hoy te damos alabanza, Señor, porque hoy has infundido esperanza, consuelo, ánimo en tu iglesia. También nos has dado un toque de atención, llamándonos a alejarnos del doble pecado del orgullo, de la envidia. También el orgullo de las excusas, la familia, el trabajo, el no hacer nada para bendecir a la iglesia. Amado Dios, danos una iglesia entregada a ti en el poder del Espíritu Santo. Reconocemos que nosotros no hay poder para vivir la vida cristiana, pero en tu Espíritu Santo podemos cumplir con lo que tú exiges de nosotros.
Danos pues, Señor, una iglesia llena del Espíritu, llena de tu gozo, lleno de los frutos del Espíritu de Dios y que abunden en nosotros. Y gracias por tu multiforme gracia, esta gracia multicolor, cada hermano del equipo aportando su grano de arena. Los hermanos con sus dones de hospitalidad, de misericordia, de pastorado, etcétera. Amado Dios, que todos podamos ser como estas hormiguitas que trabajan en común con un solo propósito. Haz que tu iglesia esté bañada en humildad y que dejemos de vernos unos a otros como rivales, competidores, como amenazas, y ayúdanos a vernos unos a otros como miembros de la misma familia, hijos del mismo Padre, coherederos con Cristo, sellados con el Espíritu de la adopción, el cual clama Abba, Abba Padre. Gracias por haber hecho de nosotros una sola iglesia, con una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola esperanza. A ti la gloria, a ti el honor, y permite que sigamos gozándonos en ti hasta que Cristo nos regrese en las nubes. Oramos todo esto en el nombre de Cristo y tu pueblo te da las gracias. Aleluya. Amén.